Muy buenos días, señora consejera de Justicia y Administración Pública, doña Idoia Mendia, señor consejero de Economía y Hacienda, don Carlos Aguirre, señor presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, don Juan Luis Ibarra, señoras y señores. Muchas gracias a todos por su presencia hoy aquí, en este foro. Agradezco especialmente la oportunidad que se me brinda de intervenir en esta tribuna al señor presidente de Nueva Economía Forum, don José Luis Rodríguez, al señor director general de Bilbao Vizcaya Kutxa, don Fernando Irigoyen, y al señor director general de Petronor, don Víctor Pérez de Zuluaga. Me resulta siempre grato tener la oportunidad de acudir a las citas de este foro Nueva Economía. Eventos como este, lo diré siempre, constituyen para todos, especialmente para quien expone, una oportunidad de abstraerse del día a día y reflexionar acerca de la realidad que estamos viviendo. La última vez que estuve aquí, hace ya más de un año, estábamos todos sorprendidos por la intensidad de la tormenta económica que soportábamos. El mundo se estaba descalabrando y por un momento pensamos que eso era lo peor del temporal. Veíamos, o al menos queríamos ver, luz al final del túnel. Hoy, desafortunadamente, nos damos cuenta que pecamos de incautos. Los nubarrones siguen ahí y más negros que nunca. En Euskadi, como sabemos, podemos decir que estamos algo mejor que el resto de España. Ello es debido fundamentalmente a que nuestras exportaciones han tenido un importante repunte durante el último trimestre del año 2010, de casi un 23% según el Eustat. Es evidente que hemos sentido los signos de mejoría provenientes de la Unión Europea, nuestro principal cliente, de una Alemania que ya está en la senda del crecimiento. Pero no podemos olvidar que la subida de las exportaciones podría deberse en parte a los efectos temporales de nuevas burbujas creadas por los programas de empuje fiscal de esos otros gobiernos, como advierten ciertos expertos. Por tanto, los vascos debemos evitar falsos triunfalismos, porque nuestras cifras de paro han empezado a empeorar rápidamente. Cerramos el año con 135.961 parados en la comunidad. El paro registrado en diciembre aumentó en 7.760 personas, un 6,05% más que un año antes, según datos del Ministerio de Trabajo. Y se trata de un aumento drástico de 2.910 personas solo respecto a noviembre. Vemos que la industria es el sector en el que más desempleados hay, con más de 23.000, seguido del sector servicios y la construcción. Quizá la única noticia rescatable es que por primera vez no hay casi diferencia por sexos, es decir, hay casi tantos hombres como mujeres en el paro. Otro dato preocupante y muy significativo es el del número de perceptores de ayudas sociales. Actualmente tenemos 19.000 familias perceptoras de ayuda social en Euskadi, es decir, de la llamada renta de garantía de ingresos, cantidad mensual que reciben estas familias cifradas en algo más de un 80% del sueldo mínimo interprofesional, variable en función del número de hijos a cargo. Y 60.000 familias han tenido que pedir ayuda en algún momento de 2010, es decir, las llamadas ayudas de emergencia social. Y según la información que el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales traslada al Parlamento Vasco, casi 31.000 trabajadores están afectados por expedientes de regulación de empleo en nuestra comunidad, también durante el año pasado. En pocas palabras, nuestras cifras son mejores, pero la percepción de los ciudadanos es la misma que en el resto de España. Debemos estar más alertas que nunca porque la calma puede ser solo el ojo del huracán y los problemas que la crisis no cause la pueden terminar causando los políticos por mera imprudencia. Por ello, más que nunca, quienes componemos lo público debemos intentar empeñarnos en servir de referente de estabilidad. Y debo poner en relieve en este sentido el papel del Parlamento Vasco, ya que ha sido capaz de aprobar los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca para 2011 y por año consecutivo, segundo año consecutivo, con un total de 7 votos en contra de 75. Unos presupuestos que podemos calificar de austeros, orientados a la moderación fiscal, a focalizar la inversión productiva, salvaguardando los servicios públicos fundamentales, pero apoyando decididamente a los emprendedores, el verdadero núcleo de la economía y única fuente de creación de empleo.
Y es que se trata de nuestra obligación más mínima como representantes democráticos, servir para encontrar soluciones, no para crear nuevos problemas. Y ese fue el espíritu que impulsó el Acuerdo de Bases para el Cambio Democrático suscrito por el Partido Popular del País Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Y en aquello que hemos buscado soluciones de forma desinteresada y honesta, lo hemos conseguido. La actual legislatura está a punto de llegar a su ecuador. Y a lo largo de estos 22 meses como presidenta del Parlamento Vasco he tenido ocasión de escuchar a unos y a otros exponer cuáles son las razones de la crisis y las recetas para salir de esta situación. Todos coinciden en que lo que necesitamos para salir de la crisis es producir más y mejor, liberar nuestro potencial de creación a todo nivel, industrial, profesional, intelectual, etc. Y mi percepción de la situación es que una vez obtenido el diagnóstico y establecido el tratamiento, con los que más o menos todos coincidimos, lo que hace falta es que se lidere el proceso de recuperación. Para ello hay que saber poner de acuerdo a todos aquellos que son piezas claves en ese camino de salida de la crisis. Y aquí cabe hacerse una pregunta. ¿Estamos los políticos a la altura de esta circunstancia? La opinión pública percibe que no. Hace pocas semanas una encuesta del CIS señalaba que para los ciudadanos, después del paro y la economía, el tercer lastre de España son sus políticos. Esto denota que los responsables políticos, aquellos que tienen que gobernar, lejos de generar confianza e ilusión, generan frustración. Pero ello no es extraño, ya que todos los días nos levantamos con noticias que no despiertan esperanza. Solo se habla de las malas decisiones del Gobierno, de los bajos índices de productividad de los que adolecemos por políticas laborales y tributarias nefastas. Se habla de los bajos ratings de la deuda de las comunidades autónomas y cómo el Estado empeña el dinero que todavía no hemos producido. Tanto es así que nuestras propias empresas están reduciendo su presencia en España, optando por expandirse en otros destinos más acogedores con el capital. Y no hace falta reunirse con los grandes empresarios para percatarse. Es una realidad que se vive en la calle. Todos hablan de incertidumbre, de un marco laboral contraproducente, de cargas fiscales exageradas. Como bien decía Winston Churchill, el mejor argumento contra el sector público es una conversación rápida con un ciudadano medio. Los políticos hemos incurrido en lo que un economista austríaco, Hayek, llamaba la pretensión de conocimiento. Soberbios, durante las épocas de auge, pretendemos dominar el conocimiento necesario para regular la economía como si fuese un simple puzzle. Nos atribuimos los triunfos, presentamos alquimias presuntuosas de estadísticas y datos. Soberbios también cuando vemos que todo se desploma y pretendemos que conocemos la solución. Demonizamos la avaricia privada y empezamos a dilapidar el erario público para comprar tiempo. Hayek, en el acto de entrega de su premio Nobel en 1974, señalaba también que la auténtica labor de los economistas era demostrar lo poco que sabemos sobre las fuerzas que dominan la economía. Era una invitación a la moderación frente a esos proyectos económicos estrafalarios que nos han llevado hasta aquí, contra esos experimentos estatistas que tan poco han hecho por nuestra prosperidad. Creo que nos vendría bien a los políticos seguir ese mismo consejo y comprender lo importante que es darnos cuenta de nuestras propias limitaciones. El mundo empresarial es un ámbito donde los que mejor saben son sus propios actores, los emprendedores, quienes conocen los datos necesarios para tomar las mejores decisiones. Cualquier ánimo por manejar este proceso desde arriba, desde la política, constituye un ejercicio de soberbia, cuando no de mera charlatanería. Ya vimos lo que sucedió con la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, resultado de una política monetaria irresponsable que causó una vorágine de crédito fácil que terminó por distorsionar el ciclo productivo. Nadie se quejaba cuando las dosis de dinero fácil hacían efecto y ahora todos nos preguntamos cómo fue posible llegar hasta aquí. Es lo mismo que sucedió en España. Solo se preocuparon por incrementar el gasto y restringir la libertad empresarial, contentando más y más a potenciales votantes sin pensar en las consecuencias.
Se olvidaron de crear un marco institucional que fomente la productividad, orientado a incentivar a los emprendedores. Se contentaron con guiños electorales, comprando con dinero ajeno todas las voluntades. Y esto, hay que decirlo, pasó en todos los niveles de gobernanza, central, autonómico o municipal, en mayor o menor medida. Por ello creo que el único mensaje fiable que les puedo dar es reconocer este hecho. Y ello pasa por atreverse a decir cosas que la demagogia calla. Nuestra misión debe ser la de regenerar un bien escasísimo en España, la confianza empresarial. Ahí, por simplista que suene, está toda la clave. Parece tan fácil y ello pone de manifiesto aún más la incapacidad que ha reinado. Ejemplos tenemos muy frescos. En el ranking de destinos para hacer negocios en 2011 del Banco Mundial hemos caído un puesto en comparación con el año pasado, del puesto 47, que no es precisamente bueno, al 48. Mientras que Francia ha mejorado 2 puestos y Dinamarca se encuentra en el puesto 6. Somos más hostiles con el capital que otros países que tienen un estado de bienestar más consolidado que el nuestro, mientras nuestro Gobierno se jacta de solidario y equitativo. Pero lo peor viene al analizar detalles. En cuanto a facilidades para establecer y crear empresas, nos ubicamos en el puesto 147 de entre una lista de 187. Mientras que Francia ocupa el puesto 21 y México el 67 de esa misma lista. Nos hemos dado el lujo de ningunear a nuestros emprendedores, poniendo más trabas que la mayoría de países del mundo, no solo de Europa. Y un dato más, en protección de inversiones ocupamos el puesto 93, mientras que Portugal el 45 y Alemania el 15. Así queremos que las inversiones extranjeras nos crean. El intelectual francés Bastiat decía que lo más importante de cualquier plan público eran aquellos efectos que no se ven inmediatamente, que es ahí donde generalmente se encuentra la trampa. Señalaba que era fácil dejarse engañar por lo que se ve, por lo inmediatamente palpable. Y este escenario es el eterno cuento de nuestra política. La demagogia legislativa ha arrinconado cualquier ansia estratégica a largo plazo. Somos como esos niños pequeños que creen que por cerrar los ojos se hacen invisibles y nadie más los ve. No hay mejor ejemplo de ello que en el ámbito laboral. Cuando endurecieron la legislación laboral se contentaron con vender el efecto inmediato y callaron la trascendencia real de tales medidas. Desincentivo a la contratación, pérdida de dinamismo, perpetuación del desempleo en tiempos de crisis. Vemos que hoy España tiene el nivel más alto de desempleo del universo industrializado y con mucho. Y precisamente tenemos una de las legislaciones más rígidas en materia laboral. No pasa una semana en que el Financial Times o The Economist no hable del tema. De hecho, hace pocas semanas The Economist hacía una encuesta a empresarios sobre las perspectivas de contratación de nuevos empleados para 2011. De 34 países, los empresarios españoles eran los únicos entre los que prevalecía un absoluto pesimismo. Es decir, saben que no pueden contratar porque no hay confianza. Mientras, el Gobierno piensa que por hacer algunos retoques de imagen aquí y allá, por enfrentarse a una huelga general sin apoyo público, ya han hecho algo e incluso se tildan de valientes y firmes. Cierran los ojos y, como niños, piensan que ya están escondidos. El contraste es evidente con países como Alemania, que se curó en salud. Ahí el número de desempleados cayó en 9.000 personas en noviembre de 2010, después de un descenso de 3.000 desempleados en el mes de octubre. Hoy el total de parados en Alemania se sitúa en 3,14 millones, un 7,8%, la cifra más baja desde diciembre de 1992. El Gobierno germano supo prever durante sus años de prosperidad que solo un mercado laboral más libre de interferencia es capaz de generar empleo en momentos de crisis y combinan un amplio grado de flexibilidad en la contratación con una red social importante. Aquí elegimos seguir con la demagogia del garantismo paternalista. Hoy tenemos un 20% de parados y encima los contribuyentes alemanes pueden terminar pagando la cuenta. Y nos seguimos contentando con parches. Nuestro Gobierno, siempre contento con la inmediatez, apenas se atreve a una ínfima rebaja fiscal en el impuesto de sociedades para las pymes.
El Gobierno de Irlanda, por el contrario, ha batallado por mantener su tipo impositivo en el 12,5%, porque sabe que esa fue la clave de su éxito pasado y sabe que su pecado fue el irresponsable aumento del gasto público y el juego de su política financiera. Sucumbieron a la soberbia pretensión de saber más y mejor que los empresarios, excediendo sus funciones con ánimos electorales. Como dije antes, en el País Vasco tenemos enormes ventajas. Tenemos una economía productiva y unos empresarios de vanguardia, pero es que encima tenemos un marco autonómico singular, una herramienta institucional como el concierto económico, única en el mundo, pero completamente desaprovechada en su potencial. Lo que podemos hacer los políticos vascos es aprovechar nuestra autonomía económica para generar la confianza que necesitan nuestros emprendedores. Y esto se logra cuando ejercemos nuestra competencia de forma prudente, sin apresuramientos que luego terminan pagando otros. El concierto económico nos brinda un potencial enorme que, aprovechado de forma inteligente, puede ser un gran motor de desarrollo. Pero, como decía Bastiat, hay que tener visión para no contentarnos con lo inmediato y lo evidente. La historia reciente del concierto nos ha demostrado qué pasa cuando se improvisa por ansiedad de votos. Corremos el riesgo de tropicalizar una institución legítima y anular sus posibles beneficios. Y más aún, la experiencia nos demuestra que quienes terminan pagando los platos rotos por la imprudencia política son los propios empresarios y no los políticos que las cometen. Y eso pasa cuando incurrimos en la petulante pretensión de conocimiento de la que nos hablaba Hayek. Todas las cifras que colocan a Euskadi por encima del panorama económico español se deben al instinto creativo de nuestros empresarios. Hemos ganado cuando no hemos intervenido en ese proceso de descubrimiento empresarial, sino cuando lo hemos impulsado, que es lo que nos ha llevado a mantener una economía con altos niveles de productividad per cápita. El gran desafío que nos plantea esta década a todos los vascos es nuestro futuro económico. Y tenemos que recordar que la tarea fundamental de todo gobierno, sea quien ocupe el cargo, es la de remover obstáculos, no la de hacer experimentos de ingeniería social, que nuestra obligación es la de inspirar valores de forma clara. Si en realidad pretendemos avanzar, decía Martin Luther King, debemos volver atrás y redescubrir los valores primarios, porque toda realidad gira en torno a fundamentos morales. Lo único que se puede ofrecer es defender valores esenciales que hemos olvidado, que resultan necesarios más que nunca, como el respeto por la libertad, el respeto por la vida, el respeto por el fruto del trabajo. Recordar que donde no hay libertad no hay sociedad, solo rebaño. Que donde la vida no se respeta, los seres humanos somos meros objetos, meros instrumentos del oportunismo político. Y además existen valores básicos de la acción pública que merecen ser reivindicados. Austeridad, responsabilidad, humildad. Austeridad para no embarcarnos en aventuras apresuradas cuando regrese la prosperidad. Responsabilidad para medir las consecuencias de nuestras acciones, del uso que le damos a nuestras instituciones autonómicas para no sacrificar a largo plazo por la demagogia inmediatista. Y humildad para no pretender que sabemos más que nuestros ciudadanos, para no querer controlar aquello que no comprendemos. No es poco pedir. De hecho, es quizás el compromiso más difícil que se le puede exigir a un político. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidenta. Pues ya han llegado muchas preguntas. José Luis Gómez, presidente de la Sociedad Vasca de Evaluación de Políticas Públicas, dice: es la primera vez que se oye a un político ser crítico con los políticos. Es fresco y esperanzador. Muchas gracias. Hay mucha gente como usted en su partido. Joseba Arregui dice: no contradice el discurso que usted ha pronunciado esta mañana el consentimiento de su partido, el Partido Popular, de casos de corrupción tan clamorosos como los que afectan a Camps y a Fabra en la Comunidad Valenciana. ¿Por qué el PP presenta a Camps como cabeza de lista cuando está en curso en procedimientos judiciales y bajo sospecha? Bien.
Es cierto que hay algo que nos preocupa a todos los políticos, que es la percepción que los ciudadanos tienen de nosotros. Y eso es tremendamente injusto. Y es tremendamente injusto porque yo les puedo hablar del Parlamento Vasco y estoy rodeada de unos compañeros, somos 75 parlamentarios, que hacemos una labor, un trabajo de representación de la voluntad de los ciudadanos y eso es lo que nos mueve cada mañana y eso es lo que no debemos olvidar, que es nuestro fin. Por tanto, a mí me duele y sobre todo en las circunstancias en las que estamos en el País Vasco, algunos ejerciendo la política, pues esos trazos gruesos en los que se califica a todos los políticos de vagos, de maleantes, se aprovechan de los ciudadanos, del dinero público, es muy injusto. Es verdad que existen casos, desgraciadamente, y por tanto los partidos políticos no nos debemos extrañar cuando ocurra, porque las personas somos capaces de todo, sino que lo que tenemos que tener los mecanismos adecuados para separar a esas personas y para que no sigan haciendo daño al servicio público, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular cuando hemos considerado que había situaciones claras de gente que se había acercado a la política con intenciones distintas a las de ese servicio a los ciudadanos y hemos actuado así. Insisto, cuando se ha visto que son situaciones claras en las que personas se han acercado al Partido Popular o estaban dentro del Partido Popular con intenciones distintas. No es el caso del señor Camps y es evidente. Le leo otra pregunta. Esta viene sin firma. Señora Quiroga, ¿cuál es su autocrítica? ¿Consiste solo en criticar al Gobierno de España? ¿Qué hace usted en el Parlamento para corregir todas las atrocidades que nos ha relatado esta mañana? Ya me gustaría desde el Parlamento poder hacer más cosas, pero sí que creo que uno tiene que ser coherente con lo que está planteando. Y lo que sí soy consciente es que cada uno, en la medida de sus responsabilidades, allí donde le toca ejercerlas, pues tiene que dar ese testimonio y, sobre todo, tiene que ser coherente con lo que yo les estaba diciendo, con la austeridad, y el Parlamento Vasco está siendo austero, y de eso creo que pueden dar prueba los 75 parlamentarios, así como los funcionarios que allí trabajan. Yo creo que es evidente, incluso a veces, en fin, ha habido críticas en este sentido, ¿no? Porque, bueno, es evidente que tenemos que dar ejemplo y lo hemos hecho con austeridad. Y también, como les decía, con responsabilidad de aquellas acciones en las que, bueno, pues he tomado decisiones, siempre tratando de ver cuáles eran las consecuencias. Y también con humildad. Con la humildad que me da no solo la minoría que tengo en la mesa, con lo cual eso te supone el tener que contar con la aprobación del resto de miembros de la mesa, sino también bueno, pues en otras decisiones y otras actuaciones en el Parlamento. Por tanto, allí donde me ha tocado y donde me está tocando ahora mismo actuar, creo que es lo mínimo que puedo hacer, pero es que no estoy ciega y sé lo que está ocurriendo a mi alrededor. Y no es ese el espíritu con el que se está gobernando en otras instituciones, muy especialmente en el Gobierno de España. El director de la edición en el País Vasco del diario El Mundo, Josian Izarra, nos pide el micrófono y antes, mientras se lo acercan, le voy a leer esta pregunta de Jorge Iturbe. Dice, ¿qué valoración hace de las declaraciones de un exfuncionario de Interior ante el juez, según las cuales la dirección del PNV controlaba la unidad antiterrorista de Ertzaintza? ¿No le llama la atención la aparente sorpresa de Urkullu? ¿Cree que este asunto tendrá consecuencias electorales o debería tenerlas para el PNV? Yo creo que en este caso lo que todos los ciudadanos esperamos es que se aclaren esas circunstancias. Yo, como usted comprenderá, no puedo entrar en más valoraciones porque todos son informaciones que conocemos prácticamente a través de la prensa. Y, mire, si algo he aprendido a lo largo de estos años, cuando he visto cómo se trasladaban noticias acerca de presuntas corrupciones del Partido Popular y demás, y el trazo grueso con el que también muchas veces se habla, es a ser cauta y
tomar todas estas noticias con la mesura que corresponde. Por tanto, vamos a esperar. Yo espero que todo esto tenga su recorrido judicial y sean, como no puede ser de otra manera en un Estado de Derecho, los jueces los que determinen qué responsabilidades hay. Hombre, yo creo que también los partidos políticos tenemos que hacer el esfuerzo por clarificar determinadas situaciones, porque eso va en beneficio de todos los políticos. José Anizarra. Sí, buenos días. Sí, no, gracias, presidenta. Gracias, José Luis, por concederme la palabra. Precisamente mi pregunta tenía que ver con esta cuestión. Como sabe la presidenta, este domingo El Mundo del País Vasco ha publicado que el PNV controlaba la unidad antiterrorista de la Ertzaintza y además hoy mismo revelamos que Aitor Tellería, un dirigente del PNV, había reenviado informaciones que descalificaban a un compañero suyo, en este caso al secretario general del PP vasco. A mí sí que me gustaría incidir en esta cuestión y si usted considera suficiente que el presidente del PNV se limite a hacer unas declaraciones rechazando esta cuestión o comparte la tesis del presidente de su partido en el sentido que sería absolutamente imprescindible que estos simpatizantes y militantes, sobre todo militantes nacionalistas, abandonaran la condición de tales. Yo no me voy a meter, por supuesto, en las decisiones que tenga que tomar el señor Urkullu. Yo creo que él es consciente de la situación, de la gravedad de la situación y, por tanto, me imagino que estará tomando nota y tendrá que tomar las decisiones que considere oportunas. Yo creo que en este caso nosotros lo que debemos exigir es que se esclarezca todo esto. Yo me acuerdo perfectamente en la campaña que le hicieron a mi compañero Iñaki Oyarzábal. Esta mañana me acuerdo perfectamente de aquello. Mire, yo creo que es que hace un flaco favor. Es decir, cuando se utilizan determinados resortes de poder para todo esto, lo que hacemos es desprestigiar las instituciones, desprestigiar absolutamente todo. Y al final los ciudadanos, que ya, como le digo, nos consideran como un grave problema, pues esto es a más a más. En el Parlamento se ha abierto una investigación, una comisión de investigación que tendrá su recorrido. Esto también está en los tribunales y, por tanto, yo entienda que es lo que le puedo decir en relación a este asunto y, si no, me remito a lo dicho por Antonio Basagoiti. Señor Basagoiti, ¿quiere usted añadir algo? Es que si no, luego me dicen que me extralimito de mis funciones como presidenta, por favor, entonces... acérquenle el micrófono, don Antonio, con su permiso, presidenta. Gracias, pero no me corresponde a mí. Bueno, pues lo dejamos así. Amparo Tejada dice, ¿por qué cree que el PNV quiere que se legalice a Batasuna? ¿Qué piensa de la alianza entre EA y Batasuna y el pacto con Alternativa para avanzar hacia la independencia por vías pacíficas y políticas? Vamos a ver. En la situación en la que estamos ahora mismo es evidente y nosotros lo hemos tenido muy claro y, de hecho, hemos calificado a la tregua, esta es la tregua electoral. ¿Por qué? Pues porque es evidente que Batasuna es consciente de que necesita sí o sí estar en las próximas elecciones. Y una lectura que hago de esa manifestación que recorrió las calles de Bilbao hace poco es que desde el mundo de la izquierda abertzale se está generando ilusión en sus simpatizantes, en sus votantes, de que la izquierda abertzale va a estar presente en esas elecciones. Si no, no se entendería ese movimiento que hubo ese sábado. Por tanto, yo, más que ver los movimientos de ETA, de Batasuna, que hace tiempo que realmente pues no los tomo en cuenta, porque creo que son más de lo mismo, porque creo que tratan de engañar a los ciudadanos sin una intencionalidad clara de abandonar el terrorismo y de utilizar los cauces democráticos que llevamos utilizando 30 años en el País Vasco y en el resto de España. Mire, yo creo que nos tenemos que centrar en qué vamos a hacer desde la democracia, qué vamos a hacer desde las instituciones para evitar que después de las próximas elecciones municipales y forales no haya ningún ayuntamiento que tenga presencia de Batasuna. Es decir, que todos los ayuntamientos y las juntas generales, sean plenamente democráticos. Ese es el mejor favor que podemos hacer a la búsqueda de la libertad, a la consecución de la libertad y la paz en Euskadi. Yo estoy convencida
Y mire, les puedo decir que yo he seguido una evolución en este aspecto. En 1998, con la primera tregua, es verdad que a mí me pillaba con unos cuantos años menos, yo me la creí. Tenía tal necesidad de creer, porque claro, era joven, salía a la calle con mis amigos y tenía que ir con escolta. Mi vida estaba y sigue totalmente limitada y yo necesitaba sentir y creerme que realmente, bueno, pues habían llegado a un acuerdo entre las fuerzas nacionalistas, que se habían unido todas y que realmente ETA acababa ahí. Bueno, pues la realidad me hizo ver qué era ETA de verdad, qué era todo este movimiento, cuál era su estrategia, y es una estrategia que de una u otra manera, con unas palabras, con otras palabras, con unos socios, con otros socios, al final siempre es más de lo mismo. Por tanto, lo que estamos viviendo ahora con EA, con algún otro partido también funcionando y como actores de toda esta situación, se va repitiendo. Es que uno va analizando y esto se va repitiendo continuamente. Pero lo que nunca hay es esa decisión de ETA de abandonar las armas, de abandonar el terrorismo. Esto es lo que nunca se produce. Por tanto, llaman de diferente manera, tregua general, pero al final es más de lo mismo. Por tanto, todo aquel que quiera ver lo que no hay se querrá engañar, pero la realidad es que tenemos que pensar en qué somos capaces nosotros desde las instituciones, desde la democracia, en hacer para que acabe el terrorismo. Yo creo que algo que a mí sí que me ha parecido importante es la reacción de los partidos políticos después de los comunicados. Creo que eso sí que es un antes y un después. Ojalá sea por plena convicción y porque realmente hay una exigencia ETA de que acabe definitivamente. Yo creo que es lo único reseñable. Y también otro de los aspectos que a mí me parece importante es la demostración de que las medidas que hemos utilizado hasta ahora están funcionando. De que la ley de partidos, tan denostada por algunos, es lo que ha hecho que Batasuna en este momento esté moviéndose y lo que está haciendo que ETA, que al final muchas veces caemos en la trampa de separar ETA y Batasuna, y yo creo que es algo que está intentando separar ETA y Batasuna, y nos ha costado mucho tiempo demostrar y que los jueces demostraran que ETA y Batasuna es lo mismo. Por tanto, tienen una unidad de acción para estar presentes en esas elecciones municipales. Tenemos que ser conscientes de eso, ser responsables y actuar en coherencia. Luis Tuñón le pregunta, ¿ha habido algún momento en este año y medio en el que usted ha temido una ruptura del acuerdo entre el PP y el PSE? ¿Cree que esa ruptura podría ocurrir ahora si los socialistas vascos le hacen el juego al PNV y a Batasuna y se permite a los proetarras presentarse a las elecciones? Bien, a lo largo de este pacto, de esta legislatura, hemos vivido situaciones más o menos tensas, más o menos difíciles, pero generalmente, y es curioso, no ha venido por una situación tensa generada por una actuación del Partido Socialista de Euskadi o del Partido Popular del País Vasco. Siempre ha sido de agentes externos. Y en este caso algo que teníamos muy claro, y es decir, la necesidad del presidente del Gobierno, de los votos del Partido Nacionalista Vasco, sabíamos que iba a dificultar y distorsionar en muchas ocasiones este pacto. Bueno, como éramos conscientes de ello, hemos sido también capaces de alguna manera, tratar de blindarnos en lo que hemos podido, ¿no? Pues a esos acuerdos entre el Partido Nacionalista Vasco y el señor Rodríguez Zapatero en cuanto, por ejemplo, a las transferencias de políticas activas de empleo. Han sido situaciones tensas, pero que no hemos vislumbrado la posibilidad de una ruptura. Creo que tampoco sería responsable estar hablando de si vamos a romper o no vamos a romper, por mucho que los medios de comunicación sea la pregunta habitual. Es decir, ¿van a romper? ¿No van a romper? Es decir, lo que tratamos y tenemos muy claro es de lo que les hablaba, de la necesidad de estabilidad. Eso es muy importante. Es decir, somos conscientes de que en este momento bueno, pues tenemos una responsabilidad como Partido Popular que sin estar en gobierno estamos apoyando al gobierno vasco y, por tanto, tenemos que ser conscientes de ella. Esa estabilidad ha hecho que, como les decía antes, aprobáramos el segundo
presupuesto de la Comunidad Autónoma Vasca, y es un presupuesto que, por supuesto, el Partido Popular no está de acuerdo al 100%. Nosotros haríamos las cosas, seguro, de otra manera en muchos aspectos, pero que hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en aspectos mínimos, en una senda que creemos que es importante para la salida de la crisis. Y esto es lo importante. ¿Qué ocurrirá después de las elecciones municipales, forales, si es que se cuela alguna lista? Bueno, lo veremos. Yo soy de aquellas personas que no me gusta estar en el y sí, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Es decir, yo creo que es importante vivir el día a día, y en el día a día lo que tenemos que hacer, y esa es la misión del Partido Popular, es evitar que esto se pueda producir. Es decir, que se cuele una lista electoral en las municipales, una lista de Batasuna. Esta es nuestra misión, para esto estamos también apoyando al Gobierno y lo tenemos claro. Es decir, nosotros, como he oído decir a alguien, no estamos en el que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, sino vamos a ver qué podemos hacer para evitar que el lobo llegue. Y ese es el espíritu con el que estamos trabajando a lo largo de todos estos meses. También le preguntan si cree usted que la colaboración del Partido Popular Vasco a la gobernabilidad de Euskadi, el apoyo al PSE para que gobierne en el País Vasco, hará que mejoren los resultados de su partido en las próximas elecciones. Bueno, veremos. Las encuestas nos dicen que efectivamente hemos roto esa tendencia que teníamos de pérdida de voto. Creo que nuestra posición, y también lo dicen las encuestas, es que nuestro votante está entendiendo lo que estamos haciendo, lo está aprobando, y eso, pues, para un partido político, lógicamente, es una buena noticia. Tenemos que seguir por esa senda y, sobre todo, que trasladar a los ciudadanos la percepción de que somos una alternativa, de que tenemos proyecto y de que somos capaces de, en un momento determinado, cuando ellos quieran, de liderar esa alternativa al nacionalismo. Ese es nuestro objetivo y, por tanto, por ahora lo que le puedo decir es que somos optimistas, dentro de lo optimista que se puede ser, pero afrontamos estas próximas elecciones municipales y forales pues con ganas y sabiendo que los vascos, al igual que el resto de los ciudadanos españoles, pues están viendo al Partido Popular como esa alternativa cada vez más clara a la situación que estamos viviendo. Ceba Lloguera le pregunta, ¿puede decirnos algunas razones que no han permitido y no permiten un gobierno vasco bicolor PSE-PP? ¿Qué tipo de contrapartida recibe el PP por su apoyo político al gobierno vasco? Esto fue una cuestión que analizamos antes de iniciar las conversaciones con el Partido Socialista de Euskadi, es decir, cuál era la fórmula más adecuada, y aquí pues cada uno expuso su criterio. Unos eran más partidarios de entrar a gobernar con el Partido Socialista de Euskadi, otros no. Yo creo que hemos acertado en la fórmula, sinceramente. A nadie se le escapa que somos dos partidos muy distintos y que quizás estando dentro del propio gobierno las cosas hubieran sido más difíciles, ¿no? Yo a veces pienso en el tripartito catalán y entiendo y comprendo cómo se puede llegar a esa situación en la que son tres gobiernos distintos, ¿no? Esto podía haber ocurrido en el caso del gobierno vasco. Es mi criterio. Yo siempre he defendido no entrar en el gobierno vasco y dar ese apoyo desde fuera. ¿Y a cambio de qué? Pues en mi caso podrían decir, claro, a cambio de la presidencia del Parlamento Vasco. Bueno, es evidente que el Partido Popular apoya al gobierno vasco a cambio de nada. Y yo creo que esa es nuestra situación de fortaleza, ¿no? El poder decir, bueno, pues en un momento determinado, si las cosas no van bien, si consideramos que nuestro apoyo ya no puede ir más allá, pues es más fácil el poder desligarte que si estás dentro de un gobierno con la crisis que eso provoca y las consecuencias que puede tener también de cara a los ciudadanos. Para mí me parece que es una fórmula mejor y, sobre todo, creo que no sé cómo se puede valorar eso en política, porque no sé los ciudadanos si valoran la generosidad o no del apoyo que un partido da a un gobierno. Eso yo creo que va a ser una experiencia que vamos a poder comprobar en lo sucesivo. Ahora, incluso le voy a decir algo más. Aunque los ciudadanos no llegaran a apoyar y no viéramos un apoyo
significativo y que realmente hay un aumento espectacular o grande del Partido Popular en las próximas elecciones, yo le voy a decir una cosa. La forma en la que estamos haciendo política ahora mismo desde el Partido Popular del País Vasco es algo que no viene en ningún manual, que la tenemos que descubrir cada día, porque este apoyo que estamos dando al Partido Socialista en el Gobierno es una situación inédita y que, como todas las situaciones inéditas, requiere pues, de ir redescubriendo todos los días cómo te tienes que situar y cómo tienes que actuar en cada momento. Y la verdad es que hasta ahora yo les puedo decir que sobre todo lo que estamos es satisfechos en el sentido de que estamos dándole a la política pues, un significado diferente a lo que hasta ahora se ha visto, ¿no? Es decir, todos atrincherados en nuestras posiciones ideológicas, y esto, bueno, pues es una situación completamente distinta que yo creo que va a ser una gran experiencia en lo personal y también como partido. Los que acarician o ven posible un final de ETA piensan que las víctimas tendrán que resignarse a un papel accesorio y no decisivo en un eventual proceso de paz. ¿Qué le parece? Pues yo no comparto absolutamente nada esta afirmación. Para nada. Las víctimas tienen que estar presentes en la memoria de todos, porque si no, debemos ser conscientes de que en el caso de que un día acabara todo, que yo espero que acabe, debemos cerrar bien esta etapa y debemos ser conscientes de que las víctimas tienen que estar en el recuerdo, como lo están en otros lugares del mundo en el que también ha habido situaciones parecidas o del mismo sentido, en el que las víctimas están muy presentes. Tenemos que recordar siempre, no podemos permitirnos el lujo el que dentro de unos años, cuando espero esto sea un mal recuerdo, nuestros hijos se olviden de que hubo unas víctimas, de que unas víctimas inocentes que fueron asesinadas por unos terroristas. Esto es importante. Por eso me parece que hay iniciativas que van a contribuir a eso. Y la iniciativa de que las víctimas del terrorismo, determinadas víctimas del terrorismo, vayan a las aulas y expliquen a los alumnos cuál es su realidad, qué realidad están viviendo, pues me parece muy interesante. Yo soy madre y a mí me parece muy interesante y gratificante que alguien como una víctima que ha demostrado una generosidad increíble y que sin odios, sin revanchas, vaya a un aula y explique cuál es su testimonio, qué es lo que está viviendo y lo que ha sufrido, pues me parece que enriquecería y haría mejor persona a mi hijo. No se lo puedo explicar yo porque no sé cuáles serían sus consecuencias, que es algo que también siempre me he planteado, ¿no? Cómo explicarle a mi hijo cuál es mi situación. Ya empiezan a preguntar cosas, ya me empiezan a preguntar qué me pasa, por qué llevo escolta, por qué pasa con ETA, que por qué ETA me quiere matar y todas estas cosas que lógicamente hoy en el colegio se lo dicen sus compañeros y pues quizás para mí sería más simple que se lo contara a otra persona que yo misma, que igual puede parecer que le estoy posicionando, ¿no? Es algo que siempre me ha preocupado, cómo iban a reaccionar mis hijos y qué consecuencias iba a tener el día que se enteraran de que su madre no lleva escolta por el cargo que ocupa, sino porque está además pasando una situación de peligro y porque alguien quiere asesinarle. Esto es algo que bueno, pues veremos cómo ocurre. Por eso creo que tenemos que ser conscientes de que es importante no hacer un borrón y cuenta nueva, como que no pasa nada. Además, todos tendemos a echar tierra sobre las cosas, no querer recordar, no querer ver, y esto es importante. Por eso creo que la figura de las víctimas del terrorismo, yo cada vez que estoy con ellas me dan una lección, es importantísima. Y todos debemos hacer un esfuerzo por, sobre todo, resarcir todo ese tiempo en el que de una manera miserable fuimos pues insolidarios y miramos hacia otro lado.
También le preguntan qué opina y cuál es la posición de su partido en relación con la reestructuración de la administración pública estatal, autonómica, municipal, como primer paso para reducir el gasto público. Hay otra pregunta. ¿Está usted de acuerdo con Aznar, que acaba de pedir una marcha atrás del Estado de las Autonomías, o con Zapatero, que ha amenazado con intervenir si las comunidades autónomas no cumplen los compromisos de reducción del déficit? Mire, es evidente que estamos en una situación en la que se deben tomar medidas. Nos lo están exigiendo desde fuera. Nosotros sabemos que desde hace tiempo que podíamos hacer, como les decía yo, como esos niños que cierran los ojos y entonces así se creen que nadie les está viendo. Y durante mucho tiempo estamos así, en esa actitud. Estamos perdiendo el tiempo. Es evidente que hay que tomar determinadas medidas. Ahora parece ser que el presidente del Gobierno ha decidido que son las comunidades autónomas las que tienen la culpa absolutamente de todo. Bueno, estamos en otra fase. Ahora estaremos no sé cuánto tiempo hablando de que son las comunidades autónomas las culpables de nuestra situación, cuando todos sabemos, y realmente insulta la inteligencia saber el decir que las comunidades autónomas son nuestro problema en cuanto al déficit. Sabemos que no es así y que no obedece a la realidad. Sabemos que es el Estado el principal generador de déficit y que las comunidades autónomas tienen su parte, pero es mucho más pequeña. Y sobre todo algo muy evidente, es decir, las comunidades autónomas no se podían haber endeudado si no hubieran tenido el beneplácito y la decisión del Gobierno de España. Entonces, durante todos estos años, manga ancha. Y ahora se habla de intervenir a las comunidades autónomas. No, oiga, usted lo que ha hecho es dejación de su responsabilidad. Usted sabe, porque así se hacía en la etapa que el Partido Popular estaba gobernando en España, se establecía un techo y de aquí no pasa nadie, ni porque sea del PSOE ni porque sea del PP. No pasa nadie, porque si no, vamos a pasarnos de la raya. Pero se ha dado un manga ancha. Y entonces ahora el problema está en las comunidades autónomas. Mira, es que yo creo que estamos en un momento en el que lo decía antes, este Gobierno está comprando tiempo. Está comprando tiempo, como sea. Y entonces José María Aznar hace una reflexión acerca del estado de las autonomías y de un estudio de cuál es la situación, que yo creo que es interesante y que con responsabilidad se tendrá que afrontar. Y entonces se engancha esa percha para meterse con las comunidades autónomas y decir que efectivamente son las comunidades autónomas las que tienen la culpa de la situación. Ya, en fin, yo creo que es evidente que estamos en una situación ya de impasse, en fin, que yo a veces me pregunto cómo podemos aguantar hasta, porque parece ser que el presidente del Gobierno va a estar hasta agotar la legislatura. Y yo creo que, llegados a este momento, tenemos que ser conscientes de que el señor Rodríguez Zapatero continúa porque los partidos nacionalistas quieren y porque los sindicatos quieren. Y esto es así. O sea, podemos disfrazarlo como queramos, pero si el señor Rodríguez Zapatero ahora mismo sigue, es evidente que es por esto. Y bueno, cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades y tendrá que explicar por qué mantiene esta situación de impasse en la que es una pérdida de tiempo que nos está imposibilitando el tomar las medidas que hay que tomar y sobre todo el cambiar la percepción que tienen los ciudadanos y que también tienen internacionalmente de falta de confianza. Si es que esto es una falta de confianza. ¿No tenemos buenos emprendedores? Claro que sí. ¿No tenemos gente dispuesta a trabajar en España? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que nos ocurre? La falta de confianza. Entonces, yo creo que cada uno tiene que reflexionar y ser consciente de qué papel está jugando en este momento y yo creo que los ciudadanos no son tontos y saben perfectamente qué papel está jugando cada uno. Le preguntan si una forma de limpiar la imagen de los políticos no podría ser empezar por listas abiertas y primarias con carácter general. Listas abiertas y elecciones primarias con carácter general en los partidos políticos. Mire, yo la verdad es que esto se podía debatir y cada uno tiene su punto de vista. Yo la verdad es que es un tema que tampoco me he planteado seriamente. Es decir, lo de las listas abiertas, al final también ocurre esto en el Senado. En el Senado son listas abiertas y también se vota en la casilla. Y en cuanto a las primarias,
creo que la experiencia nos está demostrando que, pese a que suena muy bien lo de las primarias y que todas las bases elijan a su candidato, luego sabemos que las consecuencias no son tan buenas, sobre todo porque a veces ves que hay ejemplos de que no se permiten que esas primarias se celebren precisamente por las consecuencias de ruptura interna de un partido que pueda tener, ¿no? Nada es perfecto, es evidente. Nuestro sistema quizás también pueda perfeccionarse y alguien pueda pensar que es muy cerrado el que sea un comité electoral el que decida cuál es la lista y que los ciudadanos voten esa lista cerrada, pero creo que hasta ahora está dando buen resultado y que todo lo demás es que, claro, no tenemos un sistema como el americano, es que queremos trasladar fórmulas que están en otros países que también tienen otras características, que trasladarlas a España tal cual pues chocaría con nuestra situación. Al hilo de lo que usted dice, ¿qué opina del caso Cascos? Pues, ¿qué le voy a decir? No es una buena noticia para el Partido Popular. Yo cuando entré en el Partido Popular, Paco Álvarez Cascos, que es así como le llamábamos, era el secretario general. ¿El general secretario? Efectivamente. Y si algo nos enseñó a los pipiolos que entonces estábamos por ahí, era algo que lo hemos interiorizado todos. Y yo me alegro, además, y es una de las cosas que me gusta que me hubiera enseñado en aquella época, ¿no? Y es que el partido estaba por encima de las personas. Esto nos lo repetía mucho, porque cuando había algún lío de listas, que es lógico que haya lío de listas, porque todos creemos que tenemos que ser el cabeza de lista o tenemos que ir en una lista, decía, por encima de las personas, que son importantes, pero no es lo principal, está el partido, está el proyecto que el Partido Popular ofrece en toda España. Y esto lo teníamos muy interiorizado. Entonces, cuando había algún problema con alguien, bueno, que sepas que esta es la decisión del partido y esto es lo mejor y lo que creemos que es lo mejor para el partido, y por encima de tus apetencias o de tus cuestiones personales o demás está el partido. Bueno, pues esto lo hemos interiorizado, yo lo tengo muy interiorizado. Por tanto, pues en este momento, pues creo que es, bueno, pues una situación complicada. Creo además que a lo largo de estos años uno puede estar más o menos de acuerdo con decisiones que toma el partido. Uno no está siempre de acuerdo, no le parece que todas las decisiones son buenas y hay algunas que, bueno, pues a uno le cuesta también aceptar, pero entiende que cuando está en un partido, pues esto es así. Bueno, pues yo espero que Paco Álvarez Cascos se acuerde de todo esto que nos decía y me gustaría que, si fuera posible, volviera al partido, pero si no, está dentro de su ejercicio de libertad y, por tanto, yo lo que sí le puedo decir es que tiene todo mi respeto, toda mi admiración, como la ha tenido siempre, como la ha tenido cuando era secretario general, como la tuvo cuando fue ministro, y, por tanto, yo es que no le puedo decir nada más de una persona que todavía me cuesta no considerarle como compañero de partido. Alguien que firma como un profesor universitario le hace la última pregunta que le voy a trasladar. ¿Han pensado en el problema para generaciones futuras de una educación vasca exclusivamente en euskera, sobre todo en la Universidad del País Vasco? Mire, es evidente que nosotros vamos a tener que competir. Cualquiera que tenga hijos sabe que, y le preocupará lo mismo que me preocupa a mí, es decir, que mis hijos sean lo suficientemente competentes como para poder salir al exterior y poder competir en igualdad de condiciones, porque como sigamos así, pues cada vez es más evidente que pues, nuestros hijos van a tener pocas oportunidades en España y van a tener que ir al extranjero. Por tanto, tenemos que ser capaces de tener un sistema educativo que haga competentes a nuestros hijos y, sobre todo, en algo tan esencial como los idiomas. Y en el País Vasco lo tenemos que hacer compatible con el hecho de que tenemos dos lenguas oficiales y el reconocer que existen derechos de aquellos que quieren también pues, vivir en euskera. Esto yo creo que no nos tiene que hacer perder la perspectiva de dónde estamos y quiénes somos, y que somos 2 millones de habitantes y que, en fin,
pero eso ya entra en la libertad de cada uno. Y entonces, como en esto de la educación y en relación con los idiomas, a mí me parece que es muy importante la libertad, es decir, que cada padre y madre decida y opte por cuál quiere que sea la educación de sus hijos y en qué idioma. Yo, sinceramente, como administración no me sentiría capacitada para decirle a un padre y a una madre, no, mira, tú tienes que llevar a tu hijo a este modelo y lo tienes que hacer, y este modelo de educación y a este colegio. Tiene que garantizar la libertad y que cada padre y madre elijan cuál es el modelo de educación que quieren para sus hijos. Y tenemos la suerte de que en el País Vasco tenemos una ley que hoy por hoy sigue vigente y que establece diferentes modelos de educación. Y la obligación de la Administración es garantizar que los padres puedan elegir cualquier modelo de esos 3 que están establecidos en la ley. Eso es lo que debemos exigir. Y luego ya lo que cada padre elija para su hijo, pues será su responsabilidad. Yo creo que es una irresponsabilidad ahora mismo solo centrarte en un idioma, ya sea el castellano o ya sea el euskera. O sea, creo que hay que meter también el inglés, porque si no lo va a tener bastante difícil, bastante difícil. Muchas gracias, presidenta. Y ya para despedir el acto, don Víctor Pérez de Zuraga, en nombre de las entidades que hacen posible esta tribuna Euskadi. Muy bien, buenos días a todos, Egunon. Agradecer a la presidenta, a doña Arantxa Quiroga, presidenta del Parlamento Vasco, su presencia en esta tribuna Euskadi por segunda vez y estando cercana al Ecuador de la legislatura. Y sobre todo agradecerle sus reflexiones profundas, porque yo creo que ha sido muy clara, como ha quedado meridianamente clara, valga la redundancia, su autocrítica a la clase política, su apoyo a los emprendedores para regenerar, ha dicho, un bien escasísimo como es la confianza empresarial, y huyendo de la inmediatez y de lo evidente. Debemos, yo creo que a todos los niveles, tener visión estratégica, visión a largo plazo, porque además hay un punto común que en los políticos, en los empresarios y en los trabajadores todos somos personas. Y en una crisis de valores en la que creo que nadie duda que estamos, en todas las personas yo estoy convencido que mayoritariamente todos tenemos 3 atributos. Yo en el mundo de mi empresa lo suelo recordar a toda la organización, y son 3 atributos simples, parecen simples, pero que son muy importantes, y que son ser buenas personas, tener sentido común y ser trabajadores. Y es que recientemente, además, comentábamos antes en los previos, en un número de Actualidad Económica, Isidro Fainé, de todos conocido, decía: de una situación de crisis se sale trabajando más. Y trabajando más con buen, como dicen los chavales, buen rollito, siendo buenas personas, como decíamos, y teniendo mucho sentido común, creo que eso va a ser lo que nos va a asegurar a toda la clase política, empresarial y trabajadores salir de esta situación, que bueno, que hay brotes y que podemos afrontarlo con optimismo este futuro. Nada más, dar nuevamente las gracias a Arantxa Quiroga por su presencia segunda vez en esta tribuna Euskadi, a todos ustedes por su presencia en esta nueva edición de este Foro en Europa, y emplazarles a nuevos eventos, que es el éxito de esta que pretende la organización, apoyada por BBK y Petronor. Muchas gracias a todos, buenos días.